Paz y bien, buenos días, soy Jesús Sigüenza y para continuar con estos 3 videos en cuanto a San Buenaventura, en un primer momento hemos visto ya en los videos a Joaquín de Fiore y al milenarismo, que es algo que estaba en boga para el tiempo ya fuertemente de San Buenaventura. Hemos visto también ya otras cuestiones, ¿no?, en tanto a lo referente a su contexto histórico, que es el desarrollo de la Universidad de París, ¿no?, cómo se fueron desarrollando los planes de estudios, la propedéutica de la época, y que con eso ya podemos tomar en cuenta que por los años en los que se encuentra Buenaventura se encontraba justamente en este desarrollo y formación del plan universitario, ¿no?, y que esto pues obviamente va a desembocar en su acción dentro de la orden como ministro provincial. Ahora bien, para este tercer video estaremos revisando cuáles son las fuentes de San Buenaventura, qué es lo que San Buenaventura lee, eso es un análisis a través de sus escritos, ¿no?, para saber qué es lo que él toma en cuenta. Obviamente ya con lo que vimos de la formación de la Universidad de París, pues podemos darnos cierta idea de qué es lo que él estaba leyendo, pero vamos a entrar más a fondo. Para esto me basaré en un texto de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, que nos habla justamente sobre la vida y obra de San Buenaventura, y dentro de este apartado pues entraremos en la cuestión de cuáles son las fuentes de San Buenaventura. Entonces el método será el mismo que en otros videos, estaré leyendo partes del texto, y en el momento indicado explicaremos. Esto será un poco más técnico porque el autor para este momento pues se enfoca más en qué es lo que toma y qué ejemplos de qué lo incluye en sus textos. Entonces quizás eso pueda volverlo un poco tedioso, pero pues es parte de lo que tenemos para ese tipo de formación. Entonces, número 1, Aristóteles y San Buenaventura. San Buenaventura y Aristóteles, dos nombres que parecen en el primer momento oponerse. Cabría repetir aquí la frase de Juan de Salisbury sobre Platón y Aristóteles: no se puede reconciliar a muertos cuya vida estuvo en desacuerdo. Esta cita es del Metalligicon. El juicio según el cual Buenaventura sería el enemigo encarnizado de Aristóteles en la Universidad de París es demasiado superficial. ¿No dice el mismo que Aristóteles fue el príncipe y jefe de los peripatéticos? Esto lo encontramos en las segundas sentencias, conclusiones 2.22. El más excelente de los filósofos. Confronta su autoridad con la de San Agustín en la cuestión del sentimiento del tiempo en Los Ángeles. Le parece imposible que un filósofo como él haya podido cometer errores tales como el afirmar la eternidad del mundo. Esto en el Hexamerón. Y en segunda de sentencias, y en el Hexamerón, coloquio número 6, número 4, y coloquio número 7, número 2. San Buenaventura recuerda que, siendo estudiante en la Facultad de Artes, le habían enseñado esa doctrina aristotélica. Esto le impresionó y trató de buscar las razones de semejante opinión. Excusa incluso a Aristóteles pensando que se expresa como filósofo natural. Y aquí hacemos una pausa, ¿no? Para el tiempo de San Buenaventura, lo que ya había y se había venido desarrollando dentro del pensamiento durante varios siglos era a San Agustín, ¿no? Y con San Agustín, pues la lectura que él tenía de Platón, ¿no?, que no era un Platón completo, ¿no?, como dijéramos actualmente. Pues San Agustín había leído justamente sobre la eternidad del mundo, ¿no?, en el Teteto, ¿no?, había leído pues algunos fragmentos de la República, y me parece que son las dos bases, algún otro texto que no recuerdo ahorita exactamente, pero eso sería como lo base de lo que San Agustín va desarrollando, ¿no? Su idea de la reminiscencia, por supuesto, ¿no?, que el tema de cómo nos reencontramos a Dios a través de que ya tenemos ese conocimiento incluido, está basado obviamente en ciertas lecturas de Platón. Pero para la época justamente que se encuentra ya San Buenaventura, vienen en boga Aristóteles como pensador, ¿no?, y pues obviamente Aristóteles en sí se contrapone al pensamiento de Platón, ¿no? Pero justamente en la universidad estaba esta cuestión de qué es lo que se estaba tomando de Aristóteles, ¿no?, y cómo este pensamiento, que en Aristóteles es más crítico, por llamarlo de alguna forma, va tomando lugar dentro del desarrollo de la Facultad de Artes,
Sí, dentro de esta consolidación del pensamiento a través de las traducciones que los árabes traen del mismo Aristóteles, ¿no? Y cómo esto va confluyendo ha formado un pensamiento más programado, más escalado, vamos a decir, más sistemático, ¿no? Que el de Platón y que el de Agustín, porque Agustín pues tampoco lo desarrolla tan esquemáticamente como lo haría Aristóteles, ¿no? De hecho, esta cuestión de Aristóteles reinterpretado en esta época de la Edad Media, pues lo que hace es sistematizar el conocimiento y permitir que la lógica aristotélica también influya en esta forma de dialéctica y de defensoría que se desarrolla dentro de la sentencia y las cuestiones contlibetales a nivel universitario. Entonces aquí tenemos que el autor nos dice que es uno de los autores preferidos, ¿no?, de San Buenaventura, ¿no?, y que incluso lo defiende como filósofo natural. ¿A qué se refiere con filósofo natural? A que es un filósofo que está pensando en el desarrollo de la naturaleza, ¿no?, en el desarrollo de la física. Obviamente pues eso implica que leyó las escritos sobre la física de Aristóteles. Ahora, no es una lectura de Aristóteles moderna o posmoderna, ¿no? Fueron textos seleccionados y que iban hacia cierta defensoría de ciertas fees, como es el caso primero de los traductores musulmanes, ¿no?, y después de ahí a los cristianos, que es como pasa la traducción, ¿no?, de Aristóteles, digamos del griego pasa del griego al árabe y del árabe al español, bueno, al latín, perdón, ¿no? Y entonces pues esto ya nos proporciona el que se recorten ciertos escritos o se interpreten de cierta forma. Tales elogios, tal respeto por la autoridad que representa a los ojos de Buenaventura el filósofo, son compatibles con los sentimientos que se le atribuyen. El problema es completamente distinto. Importa saber desde un principio cómo llegó Buenaventura a tomar contacto con Aristóteles. A su llegada a París en 1235, entra en la Facultad de Artes y continúa en ella hasta la maestría en 1243. Entonces tenemos que estar en un periodo de casi 10 años, durante los cuales, como ya hemos visto el desarrollo de la Universidad de París, esta se sigue todavía formando y prefigurando, y que de hecho la Facultad de Artes es la que se convierte en la Facultad de Filosofía, ¿no?, como ya estuvimos viendo en otros videos. No sabemos quién fue su maestro. Juan Pagus, Guillermo de Sherwood, Pedro de España, Roberto Kilby, Guillermo de Saint-Amour, Rogerio Bacon, Arnould de Provence o algún otro de la veintena de maestros localizados entre 1235 y 1243. Buenaventura ha estudiado, por tanto, todo lo que constituye la base de la enseñanza del trivium y del quadrivium, que si recordamos ya se está modificando para esa época, ¿no? Aristóteles está ahí bien representado con la lógica Vetus y la lógica Nova, al lado de Porfirio, de Boecio, que por cierto son neoplatónicos, y del Liber Sex Principiorum. También está presente con los libros del 1 al 3 de la Ética, la Metafísica y los libros naturales que, a pesar de la prohibición de Gregorio IX, que ya también lo estuvimos viendo, se enseñan en París. Se vuelve parte de las lecturas básicas, ¿no?, de estos baquelores que se están formando. Por otra parte, la nación inglesa se permitía más libertad que otras, ¿no?, que es lo que de hecho vamos a ver posteriormente con Duns Scoto, ¿no?, o con otros franciscanos. Tienen una formación un poquito más abierta. En la ópera Omnia de Quaracchi vemos cómo su autor recurre no pocas veces a la autoridad de Aristóteles. El análisis literario y doctrinal de sus citas nos demuestra que Buenaventura conoció los 6 libros del Organón: la metafísica, la física, los libros naturales, el de ánima, la ética y la retórica. Vamos a estudiar sucesivamente las huellas de estas obras en el texto bonaventuriano. Y antes de continuar, me permito acotar una cuestión. ¿Por qué esta cuestión de las autoridades? Que de hecho es lo que se repite hasta la fecha a nivel universitario, ¿no? Es parte de la formación de un pensamiento lógico dialéctico y es el basar lo que estamos diciendo en una base, digamos, de ahora racional, ¿no? En qué es lo que ya dijeron otros. En un primer momento, como lo tenemos presente en el video de la Universidad de París,
pues las autoridades presentes, que de hecho también las tomará él para la época, son todo el pensamiento que ya se venía desarrollando, ¿no? Con Anselmo de Canterbury, San Víctor, los victorinos, Bernardo de Clairvaux, ¿no? Y todos los que ya están presentes para la cuestión teológica. Pero como estamos ya en un momento en el que la universidad, que es eso, ¿no? Lo universal, va tomando también como base la cuestión filosófica, entonces resulta necesario que no solamente se justifique con la escritura, ¿no? Con la Sagrada Escritura. De hecho, para justificar ciertas cosas de la Sagrada Escritura, aunque actualmente las vemos incompatibles, ellos empiezan a ensayar con lo que ya tienen. Y para eso, para esa época, Platón ya resulta hasta cierto punto, o las lecturas que hay de Platón, insuficientes. Por eso esta entrada de Aristóteles permite empezar a repensar otras cosas y a lanzar otros puntos que irán saliendo con el tiempo, ¿no? Como son los universales y los tropos, que sale justamente de este pensamiento franciscano, no precisamente de Buenaventura, pero sí posteriormente, ¿no? Y que después los dominicos se adueñarán de ello, ¿no? Expulsando o mermando poco a poco a los franciscanos de las universidades, para dominar bajo un pensamiento aristotélico tomista, ¿no? Que tampoco está tan bien elaborado en Aristóteles, ¿no? Y que el mismo Tomás de Aquino en algún momento se arrepiente de ello, pero que también dará lugar a la defensa de una nueva visión de la Iglesia ante las nuevas visiones políticas de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial en la época, al menos en Europa, ¿no? En la Europa cristiana. Entonces, por eso es importante, porque las autoridades son a final de cuentas las que van a demostrar y a dar esos puntos de pensamiento, esas claves, para cómo este pensamiento organizado se va desarrollando y cómo este pensamiento va dando lugar a las nuevas reflexiones. El Organon. Los libros que forman el Organon son estos: las dos obras de la lógica Vetus, Pedemicamenta y Peri Hermeneias, y las 4 de la lógica nova: Analítica priora, Analítica posteriora, Tópica y Elenchi. El número de veces que se le cita en los escritos de San Buenaventura es de 308. Buenaventura conoció el Organon desde la Facultad de Artes, junto con la Isagoge de Porfirio, en la traducción de Boecio y el comentario de Quiquerón sobre los tópicos. Su dialéctica está esencialmente vinculada a la lógica de Aristóteles. Si la lógica investiga las intenciones de las cosas, es decir, las razones del conocimiento que de ellas tenemos, es, por lo mismo, una mediación doctrinal y da consistencia a la especulación humana, ¿no? Y entonces ya vamos viendo una diferenciación justamente en el orden del pensamiento. Por un momento tenemos esta capacidad humana que es el intelecto, ¿no? Que al menos anteriormente, desde San Agustín, pues el intelecto va avanzando por las reminiscencias de Dios, por el rostro de Dios que tenemos, hasta subir, ¿no? Otra vez a lo divino, pero que aquí ya se va discerniendo exactamente como una facultad netamente humana, ¿no? Lo primero que tenemos es esa capacidad propia de discernimiento, de inteligir, de intelligere, ¿no? Que es el intelecto. De hecho, la cita sobre la especulación humana en latín nos dice lo siguiente: Veritas sermonum et adequatio vocis et intellectus impossibile est quod sapientia fiat doctrina nisi per sermone sermo autem non est sufficiens andocendum nisi sit sententius et non loquitur homo sententiose nisi sermo eius sit discussibus inquisitibus et persuavius sicilet quod habet sermonem potentiam ad locendum omne illud quod posset apprehendit vel noci vel ad not affectus potestam inclinari congrue autem exprimit quod dicit per grammaticam rationabiler investigat et scientiam logicam et efficater persuadet per rhetoricam. No voy a traducir el texto completo, pero básicamente me está diciendo: la verdad de lo que decimos, la verdad de los sermones, tiene que adecuarse necesariamente por dos cosas, ¿no? Por lo que estamos hablando y por lo que el intelecto va discerniendo a través de esto. No es suficiente con lo que enseñamos o aprendemos con repetir sermones, ¿no? Sino que lo que necesitamos como seres humanos es
tener esa capacidad de ir discerniendo para crear sentencias, ¿no? Y para que esto nos permita exprimir la formación de docencia que ya estamos tomando mediante la gramática, mediante el razonamiento, mediante la investigación y la ciencia, que en este caso la ciencia no se refiere a la ciencia actual, sino a esa capacidad justamente de ir discerniendo lógicamente a través del uso de la lógica, para que nuestra retórica se apoye justamente en este pensamiento que actualmente diríamos racional, ¿no? Lógico racional, que se va justamente formando a través de inteligir, ¿no? De discernir. Actualmente podemos decirlo como discernir, ¿no? De inteligir de estos procesos que la mente va haciendo, ¿no? Que en este caso es una comparación mente-alma, ¿no? Vamos a tratarlo de esa forma. ¿Y qué nos dice aquí el texto, no? La lógica, la especulación humana, forma argumentadores sagaces y maestros capaces de enseñar. O sea, traduciendo ya el texto, ¿no? En latín. Porque, jugando en la verdad, procura constantemente alcanzar la adecuación del entendimiento y de su expresión. Ahora bien, el maestro que enseña debe ser sentenciosus. Es decir, debe saber desembocar científicamente, con razones, con una proposición aceptada con plena y definitiva certeza. Entonces nos está hablando justamente el uso de la lógica, ¿no? Y aquí esto entra también en cuestión con la formación franciscana, ¿no? Porque, digo, me ha tocado escucharlo invariablemente en mis tiempos de formación. Yo ahorita, pues, como franciscano celular llevo 10 años de profesión, pero llevo más tiempo dentro de la formación franciscana, al menos unos 15, 16 años. Infinidad de veces me ha tocado escuchar lo siguiente: no, es que la franciscana es meramente lo sencillo, casi sin entendimiento, ¿no? Nos quieren, toman esta parte de simple idiota que dice Francisco para decir, nos quieren tontitos, no necesito aprender tanto. ¿Y qué creen? ¿No? Que ahí va, no es cierto, porque tanto Francisco tenía un conocimiento y una formación plena con lo que él fue haciendo con su vida de la escritura, y porque el franciscanismo no se limita a Francisco, sino que se extiende después, y en este caso ya con Buenaventura y con toda la formación que fue pasando como consecuencia lógica de los cambios que hubo en la época con la reforma de la orden, pues va dando lugar a que se consolide esto, ¿no? Y que, como dice Laurita, pues tiene que haber una formación y tiene que haber bases lógicas de lo que se está diciendo. Y hablando de otra vez a las bases lógicas y a esto que decía de simple e idiota, pues vamos a tomarlo en su contexto. En latín, simplex, el verbo simplex, significa sin doblez. Entonces Francisco, al referirse a simple, no se refiere a tonto, sino se refiere a ser una persona que lo que hace, lo hace sin doblez alguno, lo hace de manera concordante entre lo poco que dice con lo que realmente hace, ¿no? Y no muestra varias caras, sino es una sola cara frente a todo eso. Se refiere a ser simple, simplex, ¿no? Digamos, refiriéndonos al verbo y a la época, obviamente, ¿no? Simple e idiota, ¿no? Es decir, no quiero tomar la presunción de todo lo que se sabe, y de hecho es la base que tomaba Buenaventura, ¿no? Porque Buenaventura dice, bueno, si estamos formando como docentes, como maestros, necesitamos tener esta claridad de la lógica, del estudio, de la retórica, pero eso no implica que nos enaltezcamos con eso, ¿no? Ese enaltecerse es contra lo que Francisco está de los estudios y lo que Buenaventura también recalcaba posteriormente. Entonces, continuamos con el texto. Pero una tal conclusión, sentencia, supone discutir los diferentes pareceres, investigar lo que tienen de erróneos o de verdaderos, y saber convencer a los alumnos, que de hecho, como ya vimos también en la cuestión de la Universidad de París, es lo que ellos van haciendo como ejercicio, tener esa habilidad mental de saberse los textos y de poder discutir estos textos haciendo este ejercicio a través de la sentencia, ¿no? No es nada más creerse una frase, ¿no? Como diríamos actualmente con las sentencias, sino que implica la investigación, implica armar una defensa del punto, implica armar una contraargumentación además, ¿no? Por cierto, en el texto completo que vimos de la Universidad de París, que ya no lo presenté completo porque no nos adecuaba a lo demás, vemos una defensa de Duns Scoto sobre el Peri Hermeneias, justamente, que es un texto básico que ellos tenían dentro de la formación universitaria, ¿no? Dentro del bacalaureado, dentro del bacalor. Entonces presenta una argumentación a favor, luego una contraargumentación y luego una respuesta a esa contraargumentación.
Uh-huh. Y que esto vemos ya viene desde antes como una aventura y probablemente desde antes como ya estuvimos viendo. De este modo, la sentencia es la expresión capaz de decir todo lo que puede ser aprendido con hecho que lo hacemos para nosotros, ¿no? O conocido, y de conseguir la adhesión. Recordemos también el esquema de la Universidad de París, ¿no? El maestro realmente se implicaba con los alumnos para tener ese conocimiento y esa aprehensión de lo que se está diciendo. La gramática le enseña al maestro a expresarse correctamente. La lógica le suministra las reglas de la investigación racional. La retórica le permite convencer eficazmente. Tenían que ejercer las tres al mismo tiempo y era un ejercicio rápido, ¿no? La lógica es, por tanto, una verdadera luz para la inteligencia humana. En las colaciones sobre el Hexameron, Buenaventura lo explica así. Abro cita. Conduce a argumentaciones capaces de conseguir el asentimiento del espíritu. Son los argumentos completos, como, por ejemplo, las cosas que son idénticas a una sola y a sí misma son idénticas entre sí. Ya tenemos aquí una premisa, ¿no? Podemos traducir como P actualmente, ¿no? Esta argumentación posee una forma general y una forma especial en materia necesaria, completa. Existe, pues, un primer análisis y un segundo análisis del silogismo en cuanto a tal. El primer análisis o resolución trata del silogismo necesario, es decir, de la reducción a la causa, que es su justificación. Tenemos un silogismo, tenemos esta frase, y lo primero es que obedezca a la forma que tiene el silogismo que ya está establecido. Y eso él lo toma como un silogismo necesario. El segundo análisis trata del silogismo en la reducción, ¿no? Es decir, cómo este silogismo ya se interpreta, ya una vez se cumple su función, que está bien establecido, que no rompe las reglas, cuál es el resultado, la conclusión del silogismo, y a la realidad, ¿no? La reducción a la causa, es decir, cómo nos sirve este silogismo a mi argumentación y ahora la interpretación de lo que se está defendiendo. Y porque la inducción no siempre puede realizarse por medio de la argumentación necesaria. Se encuentran lugares que proceden de argumentos probables, tales como los tópicos, y porque ellos pueden deslizarse el error, se añaden los lugares sofísticos para permitirle al hombre que los resuelva. Resolviéndolos no se hace uno sofista, se descubre la verdadera respuesta, la verdad. Y porque esos modos se originan de la naturaleza de las cosas, como se ve en este argumento, ¿no? Su argumento es: hay humo, luego ha habido fuego. Es el lugar originado del efecto, se le añaden unas categorías o enunciaciones, ¿no? Entonces, dice, bueno, sí, y que sea la defensa actual, ¿no? Por ejemplo, la lógica. Tenemos algo en lenguaje natural, ¿no? Hay fuego, bueno, hay humo, por lo tanto ha habido fuego, es lo que actualmente diríamos un modus tollens, pero es eso, primero analiza a buscar en los discursos humanos, lo que ahorita diríamos lenguaje natural, las formas para introducir el lenguaje lógico. Se introduce el lenguaje lógico, se ve que cumpla con la función, que sea lógicamente correcto, y entonces se regresa a la argumentación, ¿no? Fin de cita, por cierto. Siguiente, física. Las versiones medievales de la física son las siguientes, por el orden que las trae el Aristóteles Latinus, ¿no? La referencia de estos textos de Aristóteles se da así: referencia en la obra en la que se trata, referente a la edición de la base del texto griego, que sería el Aristóteles Greke, recensione, llamada normalmente Becker por la traducción, y a la edición crítica para las latinas medievales, que es el Aristóteles Latinus, que es editado por Bruges en París de 1957, cuyos primeros volúmenes contienen la nomenclatura de los manuscritos códices. Esta edición se le llama así, Aristóteles Latinus. Entonces, según esta versión, contendría la física lo siguiente. Número 1. La Vetus Grecolatina de Jacobo de Venecia, que es una traducción del siglo XII. Número 2. La versión arábigo-latina, que son las traducciones recientes para esa época que hacen los árabes, ¿no? De Gerardo de Cremona, del siglo XII, igual. Número 3. La translación llamada Vaticana Grecolatina de los libros 1 y 2, cuyo autor es el mismo que el de la Metafísica Media, del siglo XII, ¿no? Todo lo vemos de la misma época, es lo más reciente para entonces. 4. La versión contenida en el gran comentario de Averroes, traducido por Miguel Scott, ahí no tenemos fecha. Y 5. La versión grecolatina de Guillermo de Moberg. Entonces, estas son las versiones que hay de la física y son las que él va estudiando y él va integrando sus textos. Alejandro de Ales, que sería el primer maestro de la orden franciscana en la universidad,
toma sus citas de la Vetus 54, en la glosa 27, en las cuestiones antequam esser frater 234 de lo que consideramos como actualmente Summa Fratis Alexandri. San Buenaventura conoce la física de Aristóteles desde la Facultad de Artes. Volvemos a lo mismo, un texto necesario. La cita 136 veces, con 93 textos citados. La describe así en el Hexameron, coloquio número 4, número 17. Philosophus enim considerat omnia per motum considerat enim de motu de principus motus et causis ut locus et tempus. Un texto sugestivo que hay que citar en la segunda sentencia nos dice: unde remigius dicit et philosophus quod non sumus finis quad mondo omnium quae sunt, ¿no? Entonces va haciendo citas a través de lo que encuentra de los textos de Aristóteles y los va integrando a su texto, ¿no? Ahora, ¿quién es este Remigius del que nos habla en estos textos? Se trata en realidad de Nemesio de Emesa del siglo V, autor del De Natura Hominis. La Summa Fratis Alexandri cita el mismo texto, entonces quiere decir que son las bases que ellos como franciscanos están leyendo y tomando como traducciones. Una vez más, parece ser Felipe el canciller autor de esta redacción, ya lo hemos advertido. A propósito de otros textos, no solo de Aristóteles, sino también del Pseudo Dionisio de Apagita, el hecho de que también las Autoritates Aristotelis presenten los textos en los términos en los que emplean la suma, y Buenaventura plantea el problema sobre las fuentes de este florilegio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no encuentran solamente la versión como la Vetus, sino que hay otros textos por ahí que mencionan algunas cosas de Aristóteles y que es lo que se empieza a integrar como cita. Obviamente no estaba el nivel de citación actual, ni el tipo Chicago, ni el tipo APA, ¿no? Entonces se citaba con lo que ellos leían, diciendo dice el filósofo, por ejemplo, como con Aristóteles, o aquí, ¿no? Dice Remigius, ¿no? ¿Y quién es ese Remigius? Pues ya nos dan la explicación. Son textos que se encontraban por ahí aparte y que van tomando sobre lo que se dice sobre esto, y tenemos entonces que Buenaventura va a plantear un problema justamente sobre la fidelidad de estas fuentes, si realmente pertenecen o no a Aristóteles para lo que él tiene en la época. Siguiente, de Anima. En cuanto al de Anima, Buenaventura lo cita 138 veces para 73 textos. Las versiones utilizadas en la Edad Media son las siguientes. 1. La Traslatio llamada Vetus, grecolatina del siglo XII, tal vez de Jacobo de Venecia. 2. La Traslatio llamada Nova, que es la revisión de Guillermo de Morbecque. Y 3. La versión arábigo-latina de Miguel de Scott, que se encuentra en el gran comentario de Averroes. No citaremos más que un solo ejemplo que nos hará comprender cómo emplea Buenaventura el de Anima. En segunda sentencia de 24, párrafo 1. Se trata de la famosa cuestión del entendimiento agente y del entendimiento posible. Ya estamos entrando en problemas filosóficos, de hecho, ¿no? De época. Son una o dos potencias. Buenaventura se ha interesado en tratar esta cuestión en lo que parece muy importante. Los fundamentos se encuentran en Aristóteles. Otra vez las citas son en latín, las citaré muy rápido, ¿no? Que obedecen a un silogismo. Fundamento 1 y de Anima. Sicut seabet materia ad formam ver efficientem, ita seabent intellectus possibilis ad agentem, ¿no? El agente y el intelecto, cómo es que funciona. Fundamento número 2, tomado de la Metafísica 4, digamos en una estación actual, del 16 al 17. Prima divisio potentia es per activan et passivan, sicut inunt philosophus, ¿no? Como dice el filósofo, es que la primera división de la potencia tiene que ser activa y pasiva, ¿no? Vuelvo a lo mismo, sentencias que se van tomando para argumentar algo, como ya nos explicó previamente el mismo Buenaventura. Fundamento 4, se tomaba del de Anima número 3. Impossibili est idem secundam essentiam esse illuminats et illuminatum. La conclusión constituye un historial concreto de las diversas opiniones. Tenemos aquí 3 puntos en unos distintos, cuya identificación resulta para nosotros muy difícil. Buenaventura enumera 4 opiniones, de las que cada una implica 2 explicaciones posibles. Vamos a poner la primera discusión, y recordemos que es una discusión retórica de la época para empezar a definir, que son ejercicios. 1. Son 2 sustancias. Y tendré las 2 siguientes premisas. Premisa número A. El entendimiento agente es una inteligencia separada. El entendimiento posible es el alma ligada al cuerpo. Esta opinión es la de los árabes con Avicena. Y viene una cita en latín, que nos vamos a saltar. Y B.
¿no? Con este mismo entendimiento agente. El entendimiento agente es Dios mismo. El entendimiento posible es nuestra alma. Esta opinión se fundamenta en San Agustín, en De Magistro y en De Civitate Dei. Es una posición verdadera y conforme a la fe católica, pero fuera de propósito aquí, porque Dios le ha dado al alma humana la fuerza activa que le permite hacer su propia operación. Entonces se invalida de hecho la argumentación ahí. Pero volvemos a lo mismo, si lo tomamos en cuenta desde lo que vimos de la Universidad de París, es un ejercicio de fundamentación. Y esa sería una, son dos sustancias, y el segundo sería, son dos potencias. A. El entendimiento posible es una potencia puramente intelectual que habita en el alma por su materia. El entendimiento agente es una potencia puramente formal que habita en el alma por su forma. Esta opinión, fundada en Aristóteles en De Anima 3, no es verdadera, porque el entendimiento posible debería, por lo tanto, según las dos que tenemos anteriores, encontrarse en todo ser en el que se encuentre en un principio material. El ojo no es la vista, la inteligencia no puede ser el entendimiento posible. Y B, los dos, que ya sería la conclusión de todo esto, ¿no? Los dos entendimientos constituyen una sola sustancia. No son más que dos diferencias. El entendimiento agente está apropiado a la forma, al concepto. El entendimiento posible a la materia. Entonces tenemos el concepto o el objeto y después el objeto, ¿no? Este último está ordenado para recibir, el primero para abstraer. El entendimiento posible no es, por tanto, puramente pasivo, ni el entendimiento activo puramente activo, ¿no? Se necesita una conjunción de ambas. Esta opinión, que para Buenaventura es verdadera, se funda en Aristóteles de Anima 3, C5. Para este caso sirve el mismo texto que para la opinión precedente, pero entendido en un sentido más en conformidad con el filósofo, que es Aristóteles, no se puede concebir una operación completa sin la conjunción de los dos entendimientos. Buenaventura parece querer traer un poco hacia su propio campo a Aristóteles. Para él, el entendimiento pasivo, hay una espontaneidad que le hace reaccionar, pero es pasivo, al no poder conducir hasta el final su reacción. Abstraer el fantasma y juzgar sin el concurso del entendimiento agente. Este no puede tampoco por sí solo acabar la operación del conocimiento, sin que se forme la punta del entendimiento posible. El mismo inteligible, formación que le sitúa en la actualidad más completa con la relación a lo que se debe conocer que cuando carecía de imagen, ¿no? Si se fijan, se asemeja a argumentos actuales, pero empieza justamente el desarrollo en aquella época. 3. El entendimiento agente y el entendimiento posible difieren entre sí como el hábito y la potencia. A. La primera manera de entender esta opinión se funda en Boecio, de Consolación. El entendimiento agente es un hábito constituido por todos los inteligibles. El entendimiento posible es un hábito constituido en potencia de adquirir el conocimiento por los fantasmas. Esta opinión no corresponde al pensamiento de Aristóteles, ¿no? Que lo encontramos en De Anima 3, ¿no? Que dice: Anima es creata sicut tabula rasa, ¿no? Es decir, el alma es como tabla rasa que va aprendiendo conforme pasa el tiempo. Es la opinión de Felipe el Canciller y de varios maestros de artes, ¿no? Que la intentan pasar por Aristóteles. B. Otra manera de entender la tercera opinión es afirmar que el entendimiento agente es una potencia habitual y el entendimiento posible una potencia simplemente. Esta opinión es probable y verdadera y se funda en Verba Philosophica et Catholica. La autoridad católica de que se habla es la del Pseudo Dionisio de Opagita. La autoridad filosófica es Aristóteles, de Anima 3, ¿no? Y la cita en latín nos diría: Ille intellectus quo et somnia facere et sicud habitus quidam in un lumine quodam modo et lumen facit colores potentia actu cologes. Entonces vamos viendo eso, ¿no? Buenaventura empieza a jugar justamente tanto con las fundamentaciones teológicas como con las fundamentaciones filosóficas para intentar formular su propia teoría del conocimiento. 4. El entendimiento agente y el entendimiento posible difieren como dos potencias, una de las cuales es absoluta y la otra relativa. A. Los dos entendimientos son una sola y misma potencia, diferenciada por el aspecto del entendimiento agente, que es el entendimiento considerado en sí, el entendimiento posible, que es el entendimiento considerado unido al cuerpo y a los fantasmas. Aristóteles puede servir también de apoyo a esta opinión en De Anima 3.
Esta opinión es errónea porque no tiene en cuenta el dogma católico. El alma separada debe poseer un entendimiento agente, ¿no?, y un entendimiento posible. Entonces empieza justamente esa disertación entre cristianizar a Aristóteles y a las fuentes que va tomando. B. Los dos entendimientos son la misma potencia. El entendimiento posible en cuanto ordenado para recibir, el entendimiento agente en cuanto ordenado para abstraer. El uno es completo y habilitado, el otro necesita de una habilitación y de un complemento por mediación, y el cuerpo en los sentidos corporales. En resumen, Buenaventura rechaza las soluciones de la 1A y B, la 2A, la 3A y la 4A, y las demás soluciones aceptadas las resumen en una sola respuesta. El entendimiento agente y el entendimiento posible son una sola y misma potencia, diferentes según el aspecto con el que se la considere. El entendimiento agente merece el nombre de potencia habitual, el entendimiento posible el de pura potencia. Es evidente que Buenaventura tiene su información en Alberto Magno, y sobre todo de un conocimiento personal de ciertos textos de maestros de artes cuya producción se nos escapa todavía. Entonces, quiere decir que aún con todos los estudios que hay actualmente no tenemos presente todo lo que estuvo leyendo Buenaventura, ¿no? Pero se va dilucidando, y que entonces vemos que no es algo como que agarren ustedes cualquier texto de Buenaventura y digan, pues creo que dice esto, ¿no?, sin tomar en cuenta todo lo que está leyendo. Por eso es necesario este conocimiento justamente de las fuentes, ¿no?, que aquí nos lo va dando bastante técnico. Siguiente, la metafísica. Con la metafísica entramos en un mundo completamente distinto. Si el organón ha sido para Buenaventura, como para todos los escolásticos, el instrumento por excelencia de la formación del espíritu, la metafísica ofrece un complejo doctrinal original. Buenaventura ha citado 125 veces la metafísica de Aristóteles. Las versiones utilizadas en la Edad Media son las siguientes. 1. La Vetustísima Grecolatina, que data de la mitad del siglo XII. Tiene por autor a Jacobo de Venecia y solo nos ha llegado de forma incompleta. Se sitúa hacia 1210. Comprende los libros 1 al 9, el libro 12 y tal vez los libros 8 y 14. El libro 11 faltaba. 3. La Nova Arábigo-Latina hacia 1220. Comprende el libro 2 y una parte del libro 1. Los libros 3 al 10 y fragmentos del libro 12. 4. La Vetus Grecolatina, que data de antes de 1237. Se termina en el texto 13 del libro 4. 5. La Muercabana Grecolatina, que data de 1265 a 1270 y que comprende los 14 libros. Un ejemplo nos bastará para mostrar el conocimiento que Aristóteles posee de Buenaventura y que hace uso de él. Primero vemos un fragmento de Aristóteles de la traslación Vetustísima. Nos dirá lo siguiente: cuyos autem causa nunc facimus orationem hoc es quoniam denominatam sapientias circa primas causas et principia opinatur omnes. Después la versión Vetus es ligeramente diferente y nos dice quod denominatam sapientia circa primas causas et principia omnes recipientum. Agrega un recipientum, ¿no? Y luego también Alejandro de Ales, en su glosa primera de sentencias, nos dirá esto de la siguiente forma: sapientia propia digitur respectu causadum altissimarum el difficilimarum ad conoscendum. Buenaventura cita 5 veces este texto de esta forma, mucho más corta: sapientia es cognitio causadum altissimarum. Una cita tenemos que añade el et primarum, otra et per causas altísimas. El texto interesante en este campo es el don de la sabiduría. Buenaventura aprovecha la ocasión para seguir de cerca la noción y la realidad existencial de sabiduría. En un sentido muy amplio, el sabio es el hombre que posee vastos conocimientos. Agustín y Aristóteles están de acuerdo en este punto. El primero define, efectivamente, la sabiduría como cognitio rerum divinatum et humanarum. El segundo describe al sabio como cui omnia novit secundum quod convenit. Así descrita, la noción es demasiado vaga, por eso se puede admitir una noción más restringida que la de la escritura nos suministra. Además, la formulación de 1 de Corintios 12:8, a uno le es dada la palabra de sabiduría y a otro la palabra de ciencia. Agustín y Aristóteles también están aquí de acuerdo. Comentando el texto de San Pablo, Agustín precisa que la sabiduría designa el conocimiento de las cosas eternas, mientras que la ciencia tiene por objeto todo lo creado. Esto lo encontramos en la Trinitate, por cierto. En cuanto a Aristóteles, la definición dada en el texto se aplica perfectamente aquí.
Es posible avanzar más con la escritura que dice el libro de Job en 28:28. El temor del Señor, eso es la sabiduría. En este sentido, la tribulación le tributamos a Dios un culto de adoración en el ejercicio de las virtudes teológicas como la fe, la esperanza y la caridad. Es la exégesis de Agustín, ¿no?, de la Trinitate, esta precisión que marca el punto de partida entre la noción humana y la noción cristiana de la sabiduría. Aristóteles podría ayudarnos a la elaboración de la primera, ¿no?, a la noción humana. La revelación de Dios en Jesucristo hace entrar al teólogo en el mundo desconocido del más sabio de los griegos. ¿Cómo podría él sospechar que Dios haga irrupción en el hombre y por su presencia, prolongue la búsqueda hasta una relación de diálogo? La participación del hombre en la vida divina permanecía para los griegos en el nivel de la abstracción. Para el cristiano, entra en la realidad existencial de una vida personal. Franqueando el umbral del santuario, la sabiduría evoca este mundo nuevo de gracia, en el que la fe, la esperanza y la caridad son virtudes teológicas y fundamentales para nuestro ser cristiano. Y tiene bastante consonancia justamente con el franciscanismo, ¿no? De la oración del Cristo de San Damián, ¿no? Alto y Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y vemos justamente esa cuestión ya presente, sin entrar en este terreno explícitamente filosófico teológico, ¿no?, del ejercicio de la caridad, y que para Buenaventura se da una base que, aunque a él no cita ese escrito de Francisco literal, ¿no?, está presente dentro de todo esto, ¿no? Y por eso mismo Buenaventura puede aspirar a una definición nueva, magis propria, ¿no?, de la sabiduría. La sabiduría es el conocimiento experimental de Dios, ¿no? Así entra con todo. Tiene la cortesía de invitar a Aristóteles a participar en la elaboración de esta noción, al menos en la parte humana. El conocimiento experimental supone efectivamente al mismo tiempo una búsqueda de la inteligencia y una experiencia del corazón. Comienza en el conocimiento y termina en el gozo espiritual. Ahora bien, Aristóteles, como dice Buenaventura, define precisamente el goce como connuntio convenis cum conveniti cum sensi eisidum. Desgraciadamente para Aristóteles esta definición no es de él, sino del creyente Avicena. Guillermo de Auxerre la transmitirá a la Edad Media. Por lo demás, Aristóteles no pretendía ser una autoridad en ese terreno, y Buenaventura prefiere la escritura en Sabiduría 6:23. La sabiduría justifica su nombre, y prefiere también los Sancti de Agustín, pero sobre todo a San Dionisio de Opallita, quien en su teología mística prueba cómo el hombre, acercándose a Dios, desemboca en la tiniebla luminosa de la docta ignorantia. Y hacemos aquí una pausa porque nos está señalando varias cosas, ¿no? Primero, y volvemos a la cuestión del franciscanismo, ¿no?, que es lo que nos trae a relevancia aquí. Esta cuestión del conocimiento experimental de Dios es muy básica, ¿no? Y actualmente podríamos traducirlo como un existencialismo, ¿no? Que dependemos, ¿no? Vamos conociendo, y este conocimiento nos lleva justamente a Dios. Depende de la experiencia misma, depende de la vida. Entonces el conocimiento experimental de Dios se basa justamente en dos cuestiones, ¿no? Primero, el desarrollo de la inteligencia, de esta capacidad del inteligir, ¿no? Pero que no se eleva al yo soy esto, sino que sirve y funge hacia el reflexionar después del camino del corazón, ¿no? Esto ya lo hemos visto en otro video que se llama en otro video que habla sobre puntos de una ética, ¿no?, desde San Buenaventura, y es lo que se desarrollará como el speculatio pauperis in deserto, ¿no? La especulación de que todo esto que vamos aprendiendo de la inteligencia no es para ponernos encima de los demás, sino que va sirviendo al desarrollo del corazón, al desarrollo de la misma vida, ¿no?, y de la vivencia, digamos, cristiana desde este pensamiento franciscano. Van juntas. Y la segunda cuestión, ¿no?, que me encanta aquí, nos menciona la teología mística de esta capacidad del inteligir, ¿no? Pero que no se eleva al yo soy esto, sino que sirve y funge hacia el reflexionar después del camino del corazón, ¿no? Esto ya lo hemos visto en otro video que se llama en otro video que habla sobre puntos de una ética, ¿no?, desde San Buenaventura, y es lo que se desarrollará como el speculatio pauperis in deserto, ¿no? La especulación de que todo esto que vamos aprendiendo de la inteligencia no es para ponernos encima de los demás, sino que va sirviendo al desarrollo del corazón, al desarrollo de la misma vida, ¿no?, y de la vivencia, digamos, cristiana desde este pensamiento franciscano.
van juntas. Y la segunda cuestión, ¿no?, que me encanta aquí, nos menciona la teología mística, que es básicamente lo que se le conoce como teología negativa, es decir, vamos reafirmando a través de lo que no es, ¿no? Esto que no es Dios, esto que no es la inteligencia, esto que no es X o Y, es lo que nos va dando lugar hasta que llegamos, como dice aquí, a la terrible a la tiniebla luminosa, ¿no? Llegamos a tener una confusión de muchas cosas que creemos saber, pero que nos va abriendo el camino justamente hacia la sapiencia, hacia el conocimiento, hacia lo divino, y que es abismalmente nada. Esto es preciso, no incluye también parte de lo que sea después la reflexión de la Siria. En fin, entonces Bonaventura va haciendo una conjunción de todo esto, por supuesto desde la parte retórica y de lo que a él le toca vivir con la experiencia justamente en la Universidad de París, que es fundamentarlo desde la forma lógica. De este modo, Bonaventura supera a Aristóteles cuando hace falta superar el primer motor para encontrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siguiente, la ética nicomaquia. Buenaventura cita 130 veces la ética nicomaquia. Su uso en la obra y en la historia del maestro franciscano no deja de suscitar importantes problemas. Las versiones medievales de la ética son las siguientes. 1. La Vetus Grecolatina del siglo XII, los libros que incluye los libros 2 y 3. 2. La Antiquor, Ética Nova, libro 1. Borgesiana, que son los fragmentos 7 y comienzos del 8. Porfiriana, llamada como Membra Dislexia, que es una traducción completa de comienzos del siglo XIII por Miguel Scott. 3. La traducción de Roberto de Grosset en una recensión pura que se hace de 1946 a 1947 y en una recensión revisada por un anónimo alrededor del año de 1260. 4. Dos traducciones arábigo-latinas, un resumen alejandrino y la traducción dada por el comentario de Averroes. Vamos a dar un ejemplo antes de pasar al problema suscitado por el Hexamerón, ¿no? Son dos textos en latín que me saltaron un poco y que entraremos a el punto de partida, que es que Aristóteles critica el vocabulario platónico y quiere definir la ciencia. No se trata aquí de sabiduría, sino de ciencia. Buenaventura concluye este texto, fundando en los dos anteriores. Volvemos a lo mismo de la cuestión del razonamiento lógico, ¿no?, que es parte de lo que se hacía en su época, con el siguiente texto. Ergo nullo modo potestat esse cognitio certitudinalis quincadat ib ratio eterna veritatis hoc autem non est nisi rationibus eternatis ergo etc. Que Buenaventura le haya concedido un lugar privilegiado en ese texto a continuación de los fundamentos tomados de San Agustín, obviamente estamos hablando de Aristóteles, debe significar algo. Se da perfecta cuenta de que Aristóteles habla aquí de ciencia. Lo que él capta en el texto es la necesidad absoluta de la evidencia matemática, ¿no?, como rasgo justamente de este pensamiento humano, de esta cuestión humana. Para él, que la suma de los ángulos del triángulo sea igual a los dos ángulos rectos es una verdad eterna, absoluta, si quieren decir inmutable o inmutable. Todo el desarrollo de su pensamiento va a constituir precisamente en probar que todo lo inmutable y lo absoluto de nuestra certeza de evidencia se funda en la verdad eterna, absoluta, del verbo, de las raciones eternate. Para usar su lenguaje, Aristóteles le suministra aquí un argumento de peso, fuerte. Naturalmente, a Aristóteles no le interesaba ir tan lejos ni tan alto, no es ese su propósito, pero para Buenaventura constituye una autoridad, ¿no? Volvemos a lo mismo, es la justificación de las autoridades para tener lo racional. Que Aristóteles haya escrito un texto como este y que Buenaventura lo haya analizado y utilizado, prueba que lo conocía muy bien, ¿no? Y aquí entramos en una cuestión que me encanta sacar justamente en estos videos, ¿no? San Buenaventura aristotélico tenía bastante conocimiento y dominio de Aristóteles. Obviamente lo interpreta y lo jala a lo que él quiere trabajar, ¿no?, como todos los pensadores, pero, y aquí es mi diferencia con escritores como Gilson Etienne, ¿no?, que son neoatomistas. San Buenaventura no era atomista. San Buenaventura no se está basando en el pensamiento que Tomás de Aquino hará al tiempo posteriormente, ¿no? Son dos cuestiones distintas, son interpretaciones bien distintas de Aristóteles e incluso con fundamentaciones a las que quieren llegar de forma distinta, ¿no? Obviamente para Buenaventura está defendiendo y buscándole una teoría del conocimiento
franciscana, ¿no? A la vida franciscana, a lo que después se da la altísima pobreza. Y Tomás de Aquino está fundamentando otras cuestiones para darle, a petición del Papa, para darle fundamento justamente a la nueva forma de ver la religión y de ver el pensamiento. Que con la historia y con todo lo que pasa posteriormente en menos de un siglo, que es bastante interesante y que me encanta justamente de y que veremos en los siguientes años en este canal, desembocara en que los dominicos tomaran el pensamiento franciscano para ellos y cambiaran cosas para definir otras cosas y se apañaran incluso a las universidades. Eso es otro rollo, pero creo plenamente necesario identificar esta cuestión. Lo que Buenaventura escribe no es Tomás de Aquino, y aunque actualmente la iglesia reflexione a partir de un pensamiento tomista o neotomista, habría que quitarlo de lado para analizar justamente la cuestión franciscana de la época, porque no es ni para nada lo mismo, ni tiene los mismos intereses. Continuamos, pero vengamos al problema del Hexámeron. Santo Tomás había compuesto su Sentencia Libri Ethicorum en 1271 a 1272, siguiendo a Roberto Grosseteste y a su maestro San Alberto Magno. Santo Tomás se esfuerza por enmascarar el carácter profundamente pagano de la moral de Aristóteles y dar una interpretación aceptable, por forzada que sea, de sus afirmaciones más radicales e incompatibles con la doctrina cristiana. Esta cita es de Gautier. Entonces Santo Tomás lo que le interesa es justamente eso, super esquematizar a Aristóteles para dar un fundamento cristiano a lo que el Papa le está pidiendo en la época, ¿no? Aunque sea extremadamente forzado. Pero, porque se forman en diferentes lugares, en la Facultad de Artes de París, la interpretación literal intentaba darle a Aristóteles su verdadero sentido. Obviamente podemos ver que no es tan literal porque los textos de hecho cambiaban dependiendo de la traducción, ¿no? Pero aún así ellos intentaban buscar eso, ¿no? Santo Tomás dejó París al final del año escolar de 1271-1272, que para entonces ya estaba bastante bien establecido esta formación, y como vimos ya en el video de la Universidad de París, ya tenía para entonces y un fundamento filosófico bastante fuerte, y que de hecho la Facultad de Artes era la facultad del ejercicio filosófico. Romano de Roma le sucedió en la cátedra de extranjeros, no por mucho tiempo, puesto que murió el 28 de mayo de 1273. Ahora, Buenaventura comenzó sus colaciones in exameron el 9 de abril para terminarlas precisamente el 28 de mayo. Se conoce su plan general y sobre todo el objetivo fundamental. Quiere hablar a sus hermanos y a los hombres espirituales vividis spiritualis, ut sapientia mundana trajantur ad sapientia Christianam. Praecesit enim impugnatio vita Christi in modibus per teólogos et impugnatio doctrina por falsas posiciones per artistas. Que los artistas en cuestión aquí deben de ser para su época Siger de Brabante, que había replicado su Trinitate Intellectus, ¿no?, de Santo Tomás, con su Tractatus de Anima Intellectiva. Boecio de Dacia, que había criticado también a Tomás de Aquino. Entonces vemos esta cuestión que a final de cuentas el fundamento que a Buenaventura le interesa aquí y el que quiere cementar su propósito es Cristo, ¿no? Y nos dirá aquí en el texto: propósito minitur nostrum es ostendere quod in Cristo sub nomines thesaudi sapientia et scientiae Dei absconditi et ipse et medium omnitum sententiarum. Y en esto vemos también una cuestión de fundamentación, ¿no? Buenaventura va a utilizar, al igual que Tomás, toda la cuestión que está aprendiendo en la Universidad de París, el razonamiento lógico, ¿no?, justamente como una justificación, que en Tomás es más esquemático, por cierto, utiliza hasta coloquias y demás cosas, pero que son dos cuestiones distintas, ¿no? A Buenaventura le interesa esta vivencia franciscana de Cristo, esta fundamentación de Cristo, y se va a valer de todo lo que pueda sin forzarlo, dentro de lo que diríamos como filosofía natural, con Platón, con Aristóteles, ¿no?, con lo que él va leyendo, pero sin forzarlos. Él dice, ¿no?, el filósofo dice esto, Platón dice esto, ¿no?, y en base a esto podemos definir esto, pero como ya vimos, esto se complementa con lo teológico, con esto y esto y esto, y da lugar entonces a esto. No lo fuerza, ¿no?, solo lo toma para dar
cierto tipo de fundamentación que es la que se ve en su época y poder dar resolución a lo que él quiere, al contrario de Tomás, que lo que hace es forzarlo, ¿no? Así de corto cachitos y pego y fuerzo, ¿no? Para dar esta justificación. Bueno, e incluso podemos verlo en la misma fundamentación de lo que ya dijimos de su teoría del conocimiento, ¿no? Él lo que quiere es fundamentar ese camino de la inteligencia y el corazón a la vez. Sobre este fundamento y con miras a este fin, Buenaventura se propone describir el proyecto creador de Dios de la obra de los 6 días. Dios le ha dado al hombre una luz que le es propia, la luz natural, pero le llama una luz más alta, que le da a participar íntimamente de su luz. Esta luz es la de la fe, por medio de la cual el hombre puede reconocer al Dios revelado en el Dios de la Escritura. Por medio de la cual el hombre puede reconocer al Dios revelado en la luz de la Escritura. Desde este momento, el hombre puede alzarse hasta la luz de la contemplación, de la profecía, y mayor altura aún a lo más alto que le puede alcanzar aquí abajo, a la luz del éxtasis y del rapto místico, antes de alcanzar la plena luz de la gloria. Frente al ideal pagano que definen los que él llama artistas, Buenaventura intenta bosquejar un vasto cuadro de la sabiduría cristiana. Desde un principio, en la colación 4, Buenaventura aplica a los filósofi, que ya mencionamos, las palabras de Pablo, Romanos 1:22, Dicentes enim et sapiens studi facis sunt. Aristóteles podía responder que él no se siente afectado. Por otra parte, no es mucho lo que se le acusa en la descripción de las distintas partes de la filosofía que se enseña en la Facultad de Artes. Buenaventura, al contrario, se apoya en él para denunciar los errores cometidos en la enumeración exacta y en la noción de diferentes categorías. La colación 5 aborda la moral, es decir, las virtudes morales, intelectuales y políticas. Y por fin, la sabiduría, cuya noción presenta, resumiendo toda su enseñanza, la que de paso hemos señalado nosotros. Buenaventura niega que los filósofos hayan cumplido sus promesas de dar la felicidad a sus discípulos. La sabiduría se conquista, en efecto, a costa de una triple conversión del alma, en sí misma, en dirección a las inteligencias espirituales y, por fin, en dirección a las razones eternas. Esto ya no es Aristóteles, y se comienza a percibir cómo va a presentar Buenaventura su ataque. En el número 24, precisa que, con respecto a la primera conversión, la del alma en sí misma, el triple ojo de la carne, de la razón y de la contemplación permite este itinerario. Esto lo veremos en el de Biloquio, en el Hexameron y en De Plant Paradisi. Y Buenaventura va a tomar esta doctrina de Hugo de San Víctor, otras autoridades que veremos más adelante. Ahora bien, si el ojo de la carne persiste, el de la razón, Caligat, está oscurecido en cuanto al ojo de la contemplación. Excaetus est, está ciego. La segunda conversión conduce hacia las inteligencias espirituales. Si en la potencia intelectual la razón funciona normalmente, el intellectus, vuelto hacia el conocimiento de sí y de las sustancias espirituales, no consigue su objetivo en los filósofos. La tercera conversión hacia las razones eternas exige la aplicación en nosotros de una potencia divina, inteligencia y affectus a la vez, que es lo que señalábamos, ¿no? El cordis. Se ve en esta descripción la posición ejemplarista de Buenaventura, que él apoya en el de espíritu et anima y que ha tenido ya ocasión de desarrollar. La colación siguiente, colación 6, que Buenaventura pronunció algunos días después, es una crítica muy firme. ¿De dónde viene que ciertos filósofos hayan caído en las tinieblas? Todos han aceptado que el ser primero sea principio y fin. Todos no han aceptado que sea la razón el ejemplo de todas las cosas. Kimon Iocannis, partiendo de la reflexión hecha por Buenaventura, ha estudiado particularmente la refutación del comentador, que no es otro que Eustato Metropolita de Nicea, su investigación que dirigió sobre el texto griego, que en adelante nosotros podremos seguir en la versión latina de Groteste. Ahora bien, en la solución que presenta Alberto Magno sobre la ética, el super ética de Alberto Magno, data de 1250 a 1252. Muy bien podría haberlo conocido Buenaventura, aun suponiendo que no lo haya conocido. Buenaventura ha leído y estudiado al menos el Liber Ethicodum de Roberto de Grosset, que comprendía el texto de Aristóteles y los comentarios griegos. Cayo Orcanis prueba que, por el análisis que ha hecho de Eustato, que se trata efectivamente de una refutación de Aristóteles tal como podría cometerlo un neoplatónico del siglo XII. Ahora bien, la tesis de Eustato es la siguiente: el soberano bien es la fuente trascendente y el principio de todas las cosas, el uno y el inefable. Su posición está impregnada del neoplatonismo de Plotino y de la escuela del pseudo Dionisio.
Es conveniencia con Estrato como con Buenaventura apoyar su argumentación en Plotino. La cita de Macrobio cubre los N2532 de esta colación 6, habiendo la colación 7 los 2 días después. Buenaventura reanuda, como de costumbre, lo que ha dicho en la colación precedente. La triple ceguera de los filósofos se refiere a la eternidad del mundo, la unidad del entendimiento y la retribulación final. Dice aquí Buenaventura: primam videtur poner Aristoteles ultimam etiam qui non inventur quod poniam felicitatem post hanc vitam de media autem dicit commentator quod ipse hoc sentint. Estas palabras están llenas de reservas. Aristóteles parece videtur haber profesado la eternidad del mundo y negado la retribución final. En cuanto a la unidad del entendimiento, es Averroes quien le atribuye esta doctrina. Respecto a la verdad de los reproches dirigidos a Aristóteles, Buenaventura prosigue. Esta de aeternitate mundi exusari potes quod intellex in hoc aut philosophus locet sub naturales ciclet quod per natum non potentium incipere quod intelligiae habent perfectionem per motum protan hoc producticere qui non sunt otiose quia nihili ostium in fundamento naturae item quod possium felicitatem inhat vita quia licet sentidet aeternam de illa sed non intromisit qui forte non erat de consideratio sui de unitate intellectus possedisi quod intellecit quod es unus intellectus ratione lucis influentia not ratione sui quia numerantur secundum sunt iectum. Esta declaración no es en modo alguno una retransmisión, sino una precisión, y al mismo tiempo un exacto resumen de la posición de los aristotélicos de artes, ¿no? Entonces vemos que ya Buenaventura está discerniendo eso. Y ahora bien, Buenaventura no les reprocha a los filósofos, ni siquiera a los Illuminati, no haber tenido la fe. Para ellos era imposible. Obviamente, ¿no? Es algo bastante lógico. Pero reconoce que para el cristiano que tiene el lumen fidei, o la luz de la fe, los errores de los filósofos saltan a la vista. Los filósofos ignoran el verdadero sentido de la eternidad que la revelación enseña al cristiano. Ignoraron el mal que padece el hombre, ignoraron el médico, Jesucristo, ignoraron la medicina, el Espíritu Santo. Sus virtudes son informes et nudae. Las del cristiano están vestitae de gracia y amor. Y esto, por cierto, es algo de la época que va a dar lugar y que es lo que va a retomar también más adelante Santo Tomás en su Sentente Libri Ethicorum, ¿no? Criticando justamente la ética de Aristóteles en el sentido de que no es nada cristiana, y es obvio. Sin embargo, vemos este cambio, ¿no? Buenaventura le va a decir, bueno, se equivoca, pero no por eso es negativo, ¿no? Nos ayuda a constituir esta parte del entendimiento, y vamos a tomar específicamente eso, ¿no? Contra digamos, atomizarlo totalmente. Continuamos entonces con la retórica. De la retórica de Aristóteles existen 3 versiones para la época. 1. La Vetus o Translatio Anónima. 2. La Translatio de Guillermo de Merkebe. Y 3. La versión arábigo-latina de Hermann, el alemán. Prácticamente esta versión es la única discutida. La Vetus era desconocida por los medievales. Alejandro de Alès cita 10 veces la retórica. Buenaventura ofrece igualmente 10 citas de los 9 textos. Todas son adornos literarios, sin gran importancia para nuestro caso. Pero Buenaventura cita 23 veces la retórica de Quiquerón, en palabras que atestiguan su preferencia por este filósofo Illuminatus. Parece que Buenaventura leyó y estudió todo lo que se podía leer y estudiar en la Facultad de Artes de 1235 a 1243. Y entonces aquí otra vez en comparación de vida, ojo, con la formación franciscana, ¿no? No va nada más de, vuelvo a repetirlo, de decir, me quedo con no saber nada, ¿no? De hecho, la Doctria Sapientia que ya vimos aquí implica eso, es un camino del conocer más, ¿no? Ampliar más, formarse mucho más para llegar a ese punto, ¿no? de cierto misticismo. Porque también actualmente existen, se le estudia, digo, a veces a Buenaventura también en las facultades actuales de filosofía, pero no se estudia ni se lee netamente a Buenaventura con esto, sino que se le lee inclinado más hacia que sea neoplatónico, hacia que textos tomó de los neoplatónicos, hacia ciertas tesis aisladas de todo eso, y tampoco se ve su vida ni su influencia franciscana. Se va netamente hacia esos casos específicos. Digo, pasó en su época también.
Ahora, después de su ingreso en los menores, ¿no? Regresamos con Buenaventura, estudió la teología con Alejandro de Alès, que fue el primer maestro eh, de los franciscanos, ¿no? Bueno, un maestro oficial dentro de la Facultad de París. Con Juan de la Rochela, con Eudes Rigaud y con Guillermo de Melitón. Bachiller sentenciado entre 1250 y 1252. Este citó a Aristóteles sirviéndose del privilegio conocido con el nombre de Autoritates Aristotelis. Ahora, él fue un bachiller formado de 1252 hasta comienzos de 1254, donde preparó su licencia y las cuestiones disputadas en De Scientia Christi, que constituyen su primer trabajo de licenciado y de maestro, ¿no? Buenaventura conoció en ese momento la recensión pura de la Ética a Nicómaco de Roberto Groseste. Las cuestiones disputadas siguientes, el de Mysterio Trinitatis, citan poco pero muy bien a Aristóteles, lo mismo que las cuestiones disputadas en De Perfección Evangélica. El Breviloquium no cuenta más de 35 citas de Aristóteles perfectamente identificadas. En el momento de las colaciones in exameron, Buenaventura tiene un conocimiento exacto de las posiciones de Aristóteles y sobre todo de las posiciones de los aristotélicos de la Facultad de Artes, que son Boecio de Dacia, Siller de Brabante y Gilles de Orleans. Se puede, pues, concluir subrayando dos cosas importantes. La primera, que nos es difícil juzgar a la vista unas 1015 citas del uso que Buenaventura hace de Aristóteles y por consiguiente el conocimiento que él pudo tener. Que un cierto número de citas sean pro adorno literario, nadie se lo reprochará a Buenaventura, porque todos los maestros citan a Porfio esas pequeñas frases más o menos deformadas, pero fáciles de retener al venir expresadas mnemotécnicamente, ¿no? Que vemos que es parte de lo que hacían en la época de la Universidad de París, ¿no? Como desarrollo de su nivel de discusión, ¿no? Retórico, y que se va a relucir en los escritos. Ellos no escribían papers como actualmente, ¿no? Ya hemos mostrado en la cuestión de la Universidad de París qué tipo de textos se desarrollaban y en base a qué ellos a lo que iban era a la lectura y a la discusión, y esa discusión después se iba reflejando como ya lo vimos. Esta cuestión, que es la cuestión mnemotécnica, tener presente breves textos para poder discutir. Ahora bien, pretender que todas las citas son de esta clase iría contra la verdad. Entonces, a pesar de eso, no podemos decir que solo lo tenía como adorno, sino que realmente lo iba utilizando para justificar lo que estaba diciendo. En la Facultad de Artes, Buenaventura ha formado su espíritu con la ayuda de la lógica aristotélica. Monseñor M. Grachmann reconoce que está entre los mejores dialécticos medievales. A pesar de todo el valor que hay que conceder a la formación lógica y dialéctica, no es todavía lo más importante para nuestro tema. Lo importante es saber si la información que recibió Buenaventura en Artes, no solo del organon, sino también de la física, de la metafísica, de la ética y del de ánima, fue desarrollada a lo largo de su vida de maestro. Que para ciertas cuestiones sobre la física, sobre el de ánima o sobre la ética, haya leído atentamente los comentarios de Averroes, de Avicena o de Eustrato, el hecho parece cierto. Pero que haya tenido conocimiento de toda la obra transcrita de Aristóteles y de sus comentadores, yo me inclinaría a ponerlo en duda. El autor aquí nos dice, bueno, parece que realmente no tuvo conocimiento de todo lo que ya mencionamos aquí, porque ya se mencionaron las obras que estaban, ¿no? Pero que al menos desde este autor dice, no creo que haya ni tenido el tiempo ni abordado realmente todos los textos que habían, pero sí lo más que pudo. Cuando reveló a Santo Tomás en el combate contra los aristotélicos integristas de Artes, se sumergió ciertamente en la lectura o relectura de ciertos textos importantes. El conocimiento exacto de la posición de los maestros de Artes es una prueba ineluctable. ¿Realmente los maestros de Artes conocían a Aristóteles? Sí. ¿Todos los textos? No. El hecho de que Buenaventura no haya escrito ningún comentario no disminuye en nada el juicio de valor que debemos emitir sobre su información. ¿Por qué? Porque ya lo vimos mencionado antes. El hecho de lo que Buenaventura quería escribir no era específicamente sobre defender a Aristóteles, sino sobre Cristo. Entonces fue una justificación hacia todo ello. Pero este hecho hace mucho más difícil semejante juicio. Las precisiones que se permite aducir en la colación 7 in exameron a lo que había dicho en la colación precedente no pueden interpretarse como una fluctuación o una imprecisión de su información. Aún
suponiendo que hubiera ignorado o conocido superficialmente el tema que trataba y que este fuera el motivo de expresarse de un modo impreciso, no hubiera podido en 1 o 2 días paliar su ignorancia. Las precisiones que aduce son, al contrario, decisiones que solo un maestro muy informado puede aportar de una lección a otra cuando se da cuenta de que se ha comprendido mal. Ojo, güey, es un análisis retórico bastante bueno. Hay que reconocer, por tanto, y esto es bien importante, que Buenaventura conoce bastante bien a Aristóteles para hablar de él con competencia y maestría, y agregaría yo elegancia. Esto me lleva a la segunda cosa que me parece importante subrayar. El que Buenaventura no haya escrito un comentario de Aristóteles se debe, más que nada, a que en los menores no se comentaba Aristóteles. Lo leyó, a pesar de que estaba prohibido dentro de esos comentarios que se hacían en la formación franciscana de la época en la Facultad de Artes. Al menos en París. Si efectivamente en Oxford, desde la apertura de la Escuela de los Menores por Roberto de Grosset, florecieron los comentarios de Aristóteles, en París es imposible encontrar un comentario antes de finales del siglo XIII. En los menores solo se hace teología. Buenaventura en la larga sucesión de maestros no faltó a la regla, y lo que es más, la aprueba plenamente, porque está en perfecta conformidad con su posición respecto a la teología escritura. A mi parecer, es el principio fundamental desde el que se debe juzgar a Buenaventura. Entonces, por las cuestiones de la época, por las cuestiones de la misma formación franciscana en las que no se comentaba Aristóteles, Buenaventura no lo hace, cumple con su regla, cumple con su función de hermano menor, ¿no? Pero como maestro, como docente y como estudioso por todo lo que pasó dentro de la Universidad de París, por supuesto que lo leyó, por supuesto que lo comentó, pero volvemos a lo mismo, su trabajo actualmente diríamos académico no iba orientado hacia esa beta puramente académica, iba orientada hacia una formación cristológica franciscana y fundamentación académica del franciscanismo, ¿no?, que empezaba ya a estipularse cada vez más. Para él, tanto el mundo, que hay que explicar en su destino, como principalmente el hombre, al que hay que conocer en todas sus dimensiones, se hallan en una condición existencial sobrenatural. La teología debe, por tanto, explicar al hombre tal como hoy es salido de Dios, de un proyecto determinado de amor, y volviendo a Dios en un itinerario en el que es posible establecer separación alguna entre lo que es propiamente natural al hombre, que sería esta parte filosófica, y lo que es un complejo diálogo entre Dios y el hombre, ¿no? Esta búsqueda, este speculati pauperis in deserto, va a ser en todo momento una búsqueda de Dios, una búsqueda de permanecer en la gracia y de estar presente, de llegar al fin, aunque todavía no se está ahí, y regresar a la vida, ¿no? Que en palabras franciscanas sería lo que decimos el paso del evangelio a la vida y de la vida al evangelio, ¿no? Y no es nada más por tomarlo literalmente, sino que implica justamente ya aquí esta cuestión de seguir estudiando, de formar el intelecto para que nos oriente hacia ello, y por lo tanto actualmente, que es la que tendría relevancia, a la solución de problemas desde ese punto. Un diálogo constante de Dios y el hombre no está ya dado, no está ya hecho, como sí sucede después en Tomás de Aquino. Por consiguiente, el mundo hay que explicarlo sin perder de vista su destino. La concepción teológica de la historia en Buenaventura no tiene otro fundamento. Esta actitud fundamental de Buenaventura es suficiente para descubrirnos la calidad de las relaciones con Aristóteles. Da la impresión de haber permanecido siempre fuera del sistema aristotélico. La única razón válida es que él creyó verdaderamente que no tenía nada que hacer de él. Cuando se mantiene un contacto frecuente con Buenaventura, muy pronto se advierte que esta actitud no es en él negativa y conservadora. No es un polemista, no al menos en un mayor grado que Santo Tomás, que se intenta forzar, ¿no?, todo este tiempo a Aristóteles, ¿no? Para él no es un problema, por supuesto lo lee, lo trabaja, pero se queda ahí. Algo incluso más listo, me parece. Para Buenaventura, pues, Aristóteles es una autoridad a su disposición. Lo conoce suficientemente para utilizar todas las riquezas de este observador infatigable y realista de las cosas, de lo natural. También para abandonarlo cuando se trate de dar cuenta del sentido religioso de esas mismas cosas. Insisto, no tiene problema con ello, es más inteligente. Su intervención en París en 1273 de haberse ido a Santo Tomás no tiene más que una explicación: la lucha por detener la ola del nuevo paganismo en la Facultad de Artes.
Toma el relevo de su hermano Dominico con su temperamento, sus ideas y toda su fe. Sí, desde el comienzo de su enseñanza, en las cuestiones disputadas de Scientia Christi, rechazó la teoría aristotélica del conocimiento en cuanto a explicación completa del problema. No se vuelve atrás al final de su vida. Sin haberlo dicho en estos términos, considera que Aristóteles puede ser el maestro de lógica y el naturalista, el filósofo. Lo utiliza para lo que es. Le niega toda autoridad por lo que se refiere al hecho cristiano, cuya armonía trascendente resuelve las disonancias necesarias entre los dos planos de lo creado y de lo divino. No se mete en broncas que no debe. Como pensaría más adelante Guillermo de Ockham, aplica la navaja, ¿no? La explicación más sencilla posible y no me meto en problemas extras, no multiplico. De hecho es lo que dice la navaja de Ockham, no senda pluite necesitate, no hagas más entes de lo que no necesitas, que fue el problema del que se metió Tomás. Para terminar este capítulo, una palabra sobre el Liber de Causis. Se trata de la traducción hecha sobre el árabe de un texto que utiliza la elementio teológica de Ptoclo, condensándola al mismo tiempo adaptándola a una religión monoteísta y creacionista. Alano de Lille ha citado el tratado. Alejandro de Alès habla de él dándole el título de Liber Causis, título que en el siglo XIII va a conservar. Buenaventura cita 47 veces el Liber de Causis. Los temas platónicos que desarrolla son a propósito para seducirlo. Desarrollar un sistema completo de explicación del mundo, sin que pueda llegar a la idea de creación, es un ejemplo de cómo, en ocasiones, viene la filosofía griega a ser conocida por los medievales en un texto cuya autenticidad se ignora, a través de una recopilación en la que se mezclan corrientes de pensamiento muy distintas, por no decir contradictorias. Entonces, para finalizar, al menos este apartado, porque nos faltan todavía más fuentes de Buenaventura, concluyamos esto. Buenaventura conoce perfectamente a Aristóteles, conoce los textos que hay en la época, no todos, pero sí la mayoría. Los utiliza en la formación retórico-lógico de discusión de la época que él aprende en la Facultad de Artes, pero como su sentido principal no es defender la parte filosófica sino defender a Cristo, una vida per Cristo, una vida franciscana. Entonces Buenaventura lo desarrolla desde ese punto, lo utiliza para lo que le es necesario y hasta ahí, no lo toca más por la regla de los menores, que implica no estudiar a Buenaventura, y todo esto queda en ese punto. Entonces con eso terminaríamos el análisis de, al menos ahorita, la presencia aristotélica en los textos de Buenaventura como su fuente, una de sus fuentes principales. Falta revisar las demás fuentes, lo cual veremos en videos subsecuentes. Muchas gracias por esta oportunidad de revisar. Pues así bien, ahora que se encuentren revisando los textos de Buenaventura, pues ya tendrán un elemento más para poder analizar a qué se quería referir y qué es lo que toma precisamente con su discusión, al menos en ese aspecto con Aristóteles. Y recordar esto, la filosofía franciscana, y lo voy a decir así como desde mi punto filosófico, como licenciado en filosofía, la filosofía franciscana no es compatible con la filosofía tomista, aunque les digan que sí los tomistas. Hay que revisar por eso los textos. No es del todo incompatible, pero no van a los mismos puntos, no va a lo mismo, y por lo tanto la reflexión actual desde una vista franciscana implicaría la relectura de esos textos y desde estos puntos. Muchas gracias por el tema, paz y bien.